Bien, buenas noches, hermano. Señor les continúe bendiciendo. Es un placer, un gozo estar aquí con ustedes compartiendo esta actividad. Como dijo el hermano Misael, mi nombre es Eiby Castillo, soy pastor de la iglesia Jesucristo es Amor. La mayoría no me conoce, sí, pero sí conoció o escuchó hablar del pastor Arcadio Pérez, que obra atendiendo el llamado que el Señor ha hecho. Gracias al Señor, aparte, pues soy hermano de sangre de Misael, ¿no? No solamente nos une la hermandad en Cristo, sino tenemos la misma mamá y el mismo papá. Y aquí estamos, hermanos, para servir. Como siervos del Señor hemos aprendido como caballeros que es bastante difícil para nosotros atender múltiples actividades. Siempre tenemos muchos compromisos y eso se refleja un carácter que aún el mismo Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos. El mismo Dios obrando en un grupo, Él siempre coge lo que Él quiere, Él siempre coge cómo usarnos. Y lo primero que yo le voy a decir, hermanos, es que no apresure y no se sienta mal por el número de personas. Gedeón salió con aproximadamente 32,000 hombres a la batalla contra los madianitas. En el trayecto, Dios le dice a Gedeón, eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Eso va a ser la gloria para Israel. Y la gloria tiene que ser mía. Así que 10,000 de esos 32,000 se tienen que regresar. Y se regresan. Pero en el camino, Dios le sigue diciendo a Gedeón, eso es mucha gente. Y mira, hermano, lo fue llevando hasta que lo último que Dios colocó para elegir finalmente a ese grupo de hombres que estaban formando las filas del ejército contra los madianitas fue mandarlos a la orilla del río a beber agua, en una posición que para cualquiera hoy no tiene mucha relevancia, pero esa cultura del Medio Oriente, sobre todo en esa época, año 1600, 1400 antes de Cristo, esa era una cultura arraigada con el honor, y sobre todo los israelitas, de no parecerse a los animales. Entonces Dios le dice, van a beber agua y quienes se postren y se inclinen como animales a beber agua directamente del río, esos son los que van a ir. Y de esos hermanos, de esos 32,000, quedaron 300 nada más que fueron a la guerra y ganaron. Pero la victoria no fue de Israel, fue de Dios. Entonces no importa cuántos hayan venido la vez pasada. Ni siquiera importa cuántos vengan después de esta. Importa es que Dios va a dejar a esos valientes que se humillen delante de Él. Esa es la historia que nos narra esa narrativa de Gedeón que nos hace decidir ser siervos del Señor. Y en este caso, quiero compartir con ustedes, vamos a ver si el Señor me permite hacerlo en menos de 60 minutos. Sabe que para los pastores siempre es difícil decir que uno va a dar una hora para comenzar y terminar, pero uno tiene que ejercitarse en eso. Porque la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Así que vamos a tratar de hacerlo máximo en 60 minutos. Misael me hablaba de un taller sobre la administración y yo creo que todos conocemos el término de la mayordomía. ¿Hay alguien aquí que sea contador, administrador? Hermano, ¿eres contador? Licenciado en administración. Bueno, allí tenemos ese compromiso de hablar bien de la administración porque la mayordomía bíblica es administración. El Señor nos coloca el ejemplo de la parábola del buen mayordomo, es precisamente porque es el administrador de las cosas de Dios. Nosotros como hombres, cuando Dios le dio al hombre la creación, usted sabe que Dios hace al hombre, ya había hecho en 5 días anteriores, ya había hecho el sol, la luna, las estrellas, la tierra, ya había dicho, y el sexto día cuando hace al hombre, antes de hacer a la mujer, le dice al hombre, ahí está, sojuzga, es decir, enseñoréate, ordena, organiza, y le dio al hombre la facultad, al hombre masculino, al Adán, la facultad de colocarle nombres a los animales que no tenían nombre. Así que eso es mayordomía.
le dio el control de los recursos para que los administre de la forma más eficiente. Todo viene desde allá. Así que es interesante que el hombre, independientemente que sea casado o soltero, debe entrenarse en el arte de la administración. Y la administración no es solamente saber ordenar las cosas. La administración es saber ordenarlas de manera que su uso sea lo más eficiente posible, minimizando los costos o los gastos, o minimizando las pérdidas. Comúnmente le dejamos a nuestras esposas o a la mujer el arte de cocinar y de administrar las cosas de la casa. Pero eso también debe ser parte de la tarea del hombre. Sin entrar en conflicto con la mujer, ni quitarle la responsabilidad, es parte de lo que nosotros estamos llamados, porque ese papel se lo dio al hombre, ser administrador. Entonces, de todas las áreas que nosotros podemos saber que debemos administrar, yo solamente escogí 3, no porque sean las más importantes, no porque sean las únicas, no, o porque tengan alguna relevancia, sino que por alguna tenemos que comenzar. Y las 3 que escogí sí tienen una relación con lo que significa el grupo de caballeros. Y es que son las más neurálgicas. Son los nervios. No le ha pasado, a lo sumo que sí, porque a la mayoría de los hombres le pasa, que en el cuerpo suyo, sea en una muela, en un pie, en una mano, al tocarle un nervio, todo el cuerpo se estremece. Todo el cuerpo termina adolorido. Así que la idea es que estos 3 elementos de la mayordomía o 3 áreas de la mayordomía son las más neurálgicas. Son las que de una u otra manera o nos ponen en aprieto o nos salva la situación. Así que antes de eso, quiero hablarle de lo que significa el hecho de que sobre la administración de los bienes debemos saber que lo que nosotros tenemos bajo nuestras manos es de Dios. El Salmo 24:1 comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Así que comenzamos diciendo que los hijos que ustedes tienen, que nosotros tenemos, no son nuestros, no son mis hijos, son los hijos de Dios. Así que yo tengo una responsabilidad al criarlos. Yo soy un mayordomo para criarlos, porque no son míos, son de Dios. Aunque cuando ellos crezcan, después de los 18 años, ya se envalentonan, porque usted y yo nos envalentonamos después de los 18 años, ¿verdad? Y tomamos nuestras propias decisiones y nos encauzamos en función de las experiencias que hemos tenido. Aunque eso sea cierto, eso no quita ni limita el hecho de que papá y mamá tuvieron la responsabilidad de guiarlos e instruirlos bien. Administrar disciplina o administrar educación en los hijos. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo no habla del globo terráqueo, habla del sistema. Y lo que en él habitan habla del ser humano y los animales. Así que el trabajo que usted tiene, el dinero que usted se gana, no es suyo, es de Dios. La esposa que Dios le dio no es suya, es de Dios. El carro que usted tiene, las tierritas que usted tiene, el título que usted tiene, no es suyo, es de Dios. El salmista, el rey David, le dice a Dios: de la mano que me dio, de esa mano yo le doy. Así que no sé cómo hay personas que pelean en cuanto a darle a Dios ofrenda, diezmo, a darle algo a Dios. No entiendo si el salmista nos está enseñando que nosotros no le estamos dando nada nuevo a Dios. De lo que Dios me da, yo le devuelvo un poquito. ¿Ves? Porque el resto me lo está dando es para que yo lo administre, para que mi cuerpo viva, porque debo comer. Y si tengo una esposa y unos hijos, lo administre para que ellos vivan un pueblo y coman. El carro, la casa, el título, la educación, todo me lo está dando Dios para que yo lo administre. La administración es sumamente importante, porque la administración nos lleva a entender
que nosotros debemos generar una ecuación, una fórmula, cómo el recurso se utilice de una manera más eficiente. ¿Hay algún técnico en aire acondicionado acá? Los aires acondicionados de toneladas y los grandes de split, los de ventana, están diseñados para que duren encendidos sin ningún inconveniente. ¿Ok? No es como el ventilador de la casa. Su motor, su embobinado, ¿verdad? No es para que él esté prendido 2, 4, 8 horas allí. El aire acondicionado sí. Así que, contrario a lo que nosotros pensamos, cada vez que yo apago a las 8 de la mañana el aire acondicionado y a las 10 lo vuelvo a prender, consumo más energía. Imagínense, consumo más energía en esos dos actos que en el acto de dejarlo prendido y apagarle el compresor. ¿Ves? A nosotros nos suena otra cosa, pero es verdad. Estoy hablando del aire acondicionado, no la electricidad. Estoy hablando del aire acondicionado. Estoy poniendo el hecho de cómo lo que no nos parece lógico realmente en relación a la vida útil del aire implica mejor vida para el aire acondicionado. Así que de eso se trata. Nosotros generamos nuestra propia fórmula para el uso eficiente de los recursos, pero no nos casamos con esa fórmula. Esa fórmula puede que haya servido durante mis primeros 15 años, mis primeros 20 años, pero ya estoy casado, cambié. Ahora no soy del mundo, ahora soy del Señor, ahora debo cambiar la fórmula. Yo siempre debo estar pendiente de cómo cambiar la fórmula. Como estudiante en la carrera universitaria o preuniversitaria, el bachillerato, normalmente nosotros tenemos una técnica de estudio. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo trabajo con orientación educativa y le digo a los estudiantes, si nosotros tenemos un plan de estudio definido, nunca nos va a agarrar una prueba desapercibido o un trabajo nos va a agarrar de sorpresa. ¿Por qué? Porque siempre estamos al día estudiando para aprender. Pero, ¿por qué tenemos tantos estudiantes que al fin y al cabo, llegado el domingo, no van al servicio porque tienen que estudiar porque el lunes hay una prueba, pero ¿cuándo sabían de la prueba? ¿Ves? Ese es el problema. En el malgastar del tiempo, en el malgastar de los recursos, no estoy siendo un buen mayordomo. Así que Dios va a demandar de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente estas tres son las más nevrálgicas. Son las que tocan la fibra. Mire, qué terrible, cuando hablemos de la mayordomía de la finanza, qué terrible es hablarle a algunos evangélicos del bolsillo. Mire, eso, ahí hay trampas de ratones, ahí hay escorpiones, es difícil hablarle a una persona. Y estando en la Venezuela de hoy, más difícil aún. Yo le voy a decir algo cuando hablemos de la mayordomía del tiempo, que Dios no mira con buen agrado. Y es que nosotros utilicemos la excusa de no tengo tiempo. La persona creyente que utiliza como excusa no tengo tiempo, no está siendo un buen mayordomo. Y vamos a entrar en contexto con la mayordomía del tiempo. El tiempo, hermanos, muchos filósofos han tratado de definir lo que es el tiempo. En este caso, nosotros lo vamos a tomar desde el punto de vista cronológico, lo que es el tiempo cronos. El tiempo donde transcurren los segundos, sumado 60 segundos, transcurre un minuto, sumado 60 minutos una hora, sumado 24 horas un día, sumado 7 días una semana. Ese tiempo que nos coloca en el marco de una serie de actividades como dormir, comer, trabajar, descansar, leer, recreación. Fíjense que el tiempo está agrupando muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, lo importante como caballeros no es que nosotros distingamos que estoy o no estoy haciendo muchas cosas. Es que nosotros distingamos nuestro tiempo. ¿Cómo estoy utilizando mi tiempo? Así que yo debo reconocer en primer lugar que el tiempo no es permanente.
el tiempo no es eterno. Algunos de nosotros tratamos de explicar sin poder tener una explicación bien ni científica ni teológica acerca de la eternidad de Dios. Tratamos de hacer algunos acercamientos acerca de la eternidad de Dios. ¿Cómo es eso que Dios existe antes del principio del tiempo? Yo siempre lo dibujo de esta manera. Nosotros tenemos nuestro sistema solar, ¿sabes? El Sol y la Tierra juegan en una danza un papel impresionante con lo que nosotros conocemos como el movimiento de rotación y traslación. El Sol se mueve alrededor de la Tierra y la Tierra sobre su mismo eje da vueltas. Eso determina el paso de los días y el paso de los meses y los años, por supuesto. De modo que cuando la Tierra da una vuelta al Sol, ha transcurrido un año para nosotros, los que vivimos en la Tierra. Pregunto, ¿Dios vive en la Tierra? La palabra dice que la Tierra es el estrado de los pies. Así que Dios está fuera del concepto del tiempo porque Él no está sujeto al movimiento del Sol y la Tierra. Él está fuera de eso. Así que ese tiempo que para nosotros es importante porque pasan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ese tiempo no afecta a Dios. Pero sí nos afecta a nosotros. Ese tiempo es fugaz. El Salmo 90:12 dice el salmista, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos sabiduría. Fíjense que el rey David está escribiéndole al Señor una petición. En un cántico tipo poema, le dice al Señor que le enseñe a contar sus días, no solamente el hecho de que yo tenga 42 años. Hermano, cuando usted vaya a celebrar una edad, un cumpleaños, cuando usted vaya a celebrar su cumpleaños y tenga su velita allí, 48, 52, 65. ¿Qué le llega a su mente? Normalmente, algunas personas piensan en que ya le falta poco, pa. O sea, ya está llegando la cosa. Y no queremos llegar para allá, aunque es inevitable. El pastor Arcadio tenía una frase para nosotros cuando preguntábamos, ¿cómo estás, Adoloride? Y él decía, bueno, ahí voy como la reina mora. Pero no se ponga viejo, hermano. Fiel a todos les decía, no se ponga viejo, hermano. Es algo que no podemos manejar por mucho que nos digan, nos propongamos no ponernos viejos. Usted puede mandarse a poner, las mujeres sobre todo, aunque ahorita hay hombres que lo hacen, botox, inyecciones, no sé qué, cabello, no sé qué más, pero el paso del tiempo no perdona. Siempre el tiempo es lineal, transcurrirá hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero el salmista dice que esos días contados traigan a mí sabiduría. Al recordar y pensar, lo que he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios. Tengo una esposa para la gloria de Dios. Y ya tenemos no sé cuántos años para la gloria de Dios. Tengo unos hijos para la gloria de Dios. No importa dónde estén o cómo estén, están para la gloria de Dios. Porque debo recordar lo que he hecho en obediencia al Señor y traer sabiduría. Pero si yo he sido desordenado, no he sido un buen administrador, no puedo valorar el tiempo. Y mi concepto al cumplir años, por ejemplo, estoy utilizando un ejemplo del cumpleaños, mi concepto al cumplir años siempre va a ser ver el vaso medio vacío. Yo siempre voy a ver lo que no tengo, lo que me falta. Siempre voy a ver lo que no he logrado alcanzar. No voy a ver lo que ya tengo, lo que soy en ese momento donde el Señor me está permitiendo cumplir. Por ejemplo, ahorita en octubre yo cumplo 48 años para la gloria de Dios. De repente seré muy viejo para algunos, muy jovencito para otros, pero la experiencia de los días contados, dice el salmista, que traiga a mi memoria sabiduría, porque esos días los he vivido para la gloria de Dios. Si eso es cierto, yo he aprovechado bien el tiempo. Entonces yo tengo que recordar como mayordomo que debo aprovechar el tiempo porque es fugaz. Y algo fugaz, cuando lo atesoramos, es muy bonito, entonces es importante. Debo aprovechar el tiempo.
Yo debo aprovechar las fuerzas de la juventud de los 20 años, pero ¿cuánto no quisiera yo tener la experiencia de los 40 en un cuerpo de 20? ¿Verdad que sí? ¿Mm? Pero, ¿eso será posible en algún momento? No. Pero entonces, si me permite Dios vivir con 20 o con 40 años, eso lo voy a vivir para la gloria de Él. Eso es lo importante. Lo segundo que yo debo entender es que para entender la dinámica del tiempo, yo debo priorizar a Dios en ese tiempo. No debe haber en mí algo más importante que no sea Dios. ¿Por qué? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que yo debo priorizar a Dios, escuchando, por ejemplo, cómo Jesús, hablando con sus discípulos en Mateo 6:33, le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando hablamos del reino de Dios, hermano, no estamos hablando de cuando allá se pase lista. ¿Sabe ese himno? Cuando allá se pase lista, cuando allá se ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A mi nombre yo feliz responderé. Y uno piensa normalmente cuando se habla del reino de Dios, uno piensa normalmente que se está hablando allá, cuando allá se pase lista. Y busco esas partes por allá teológicas que me invaden una curiosidad para tratar de entender esa parte escatológica, pero realmente me pierdo de mi presente y que mi presente es vivir bajo el reinado nuevo. La palabra dice, no dice que yo seré transformado, trasladado. La palabra dice que yo he sido, en el momento en que me convierto al Señor, yo he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino celestial. La palabra reino me habla a mí de gobierno. ¿Quién gobierna tu vida? Hoy. Es hoy. ¿Quién gobierna mi vida? Si a mi vida la gobierna Dios, yo me rijo por lo que Dios diga que yo tengo que ser y hacer. Entonces yo priorizo a Dios en mi vida buscando obedecerle. Eso dice, busca primero el reino de Dios. O sea, busca primero obedecer al Señor. Y allí, hermanos, pasaríamos toda la noche explicando en qué consiste obedecerle al Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposa. Trátala como a vaso más frágil. No, ¿cómo le dice allá el apóstol Pablo a los papás en Efesios? No llevéis a ir a vuestros hijos. Habla de criarlo bien, ¿eh? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En fin, podemos seguir. Eso es el gobierno de Dios. Así que yo priorizo eso sobre cualquier cosa. ¿Qué debo entender yo en la mayordomía del tiempo? Yo debo entender que debo ser diligente y evitar la pereza. Es indudable que nuestras fuerzas, los que ya tienen 40 en adelante y los que tienen 39 hacia abajo, igualmente, yo le invito a que usted lea Eclesiastés 12:2 en adelante. Eclesiastés 12 se le habla al joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esos años son los años de la vejez. Y a partir del versículo 2, el predicador que escribe Eclesiastés comienza, inspirado por Dios, comienza a detallar cómo son esos años en los cuales uno dice, todo me traquea. Empieza en una paráfrasis, en una simbología, empieza a decir cómo los dientes se caen, cómo la espalda se encorva, cómo el cabello cambia por negro a blanco. Empieza a decir cómo nuestro rostro cambia. Todo Eclesiastés 12 nos va previniendo de esos años de los cuales digo, no tengo en ellos contentamiento. Porque antes, cuando usted tenía fuerza, y a los muchachos que no... ¿Cuántos años tienes tú, hermano? Disculpa. 19. ¿Y tú, hermano? 20. Gloria a Dios por esos años. ¿Y tú, hermano? 20. Gloria a Dios por esos años. ¿Tú, hermano? 37. Ya va saliendo de la ecuación, ¿no? ¿Tú, hermano? 21. 28. Tiene todavía fuerza, ¿ves? De esos varones que se para de la cama inmediatamente. ¿Verdad que sí?
¿Usted se acuerda cuando se paraba de la cama inmediatamente? Y ahora no se puede parar de la cama inmediatamente. Las bisagras de acá tienen que acomodarse primero y luego aquí. Y todavía no se ha ido de la cama. Está estabilizando el cuerpo, tratando. Muchachos, esos años vienen. Sea como sea, esos años vienen. ¿Mm? En algunos les llega más temprano que tarde, pero a todos nos llega. Los años en los cuales decimos no tengo en ellos contentamiento. Así que yo debo ser diligente y evitar la pereza. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 6, el Señor nos habla acerca de la hormiga, que no es perezosa, la hormiga que trabaja, la hormiga que nota los tiempos y sabe, sin tener la inteligencia del hombre, sabe cuándo es el tiempo de verano y sabe que es el tiempo de recoger para el tiempo de invierno. Así que no se preocupa de trabajar por el invierno porque trabajó diligentemente durante el verano. Lo que usted vaya a hacer, tiene que hacerlo en el verano de su juventud. Yo no le estoy diciendo, ay Dios, ya tiene 60 años, ya no puede hacer nada. No. No estoy diciendo, aún hay tiempo. Y en el Señor más, porque la palabra dice que Él renueva nuestra fuerza. Pero le estoy diciendo a los muchachos, atento muchachos. Para ser mayordomos del tiempo, tengo que aprovechar el tiempo joven que Dios me dio. Yo he conocido hermanos, conocí pastores, que después de 60, 65 años, 75 años, un ACV, postrados en una cama, se lamentaban de no salir a predicar en el tiempo que pudieron hacerlo. Qué terrible es el lamento por los tiempos donde no pudimos hacer las cosas que podíamos hacer. Porque estábamos entretenidos, demasiado ocupados, demasiado comprometidos, pero no valoramos realmente lo que tiene peso eterno, lo que trasciende. Los grandes faraones de Egipto, durante las dinastías que gobernaron Egipto, eran enterrados con todas sus riquezas. Algunos faraones les enterraban hasta los sirvientes, los enterraban vivos. Moría el faraón y el sirviente lo ponían vivo adentro. Finalmente moría, ¿no? Pero como ellos creían en la vida después de la muerte, entonces el sirviente tenía que seguir sirviendo al faraón después de la muerte. Y cada faraón, cada dinastía, gestaba su propia riqueza. Porque el faraón que había conquistado y tenía riquezas personales, lo enterraban con sus riquezas. ¿Y qué nos ha dicho la arqueología hoy? Bueno, hoy no, hace algunos años atrás, unos cientos de años atrás, se empezaron a descubrir todo eso y fueron saqueados esas tumbas. Que los mismos vasos, copas de oro y diamante que enterraron a los faraones en el siglo, en el milenio, 2 milenios atrás, esos mismos lingotes de oro y vasos de oro fueron encontrados muchos miles de años después. Así que nada de lo que nosotros tenemos, hermano, materialmente, usted puede solicitar por escrito que lo entierren con su iPhone 17. Pero ahí va a estar el iPhone 17. Usted no se lleva eso para ningún lado. Ahí en su mano va a estar el iPhone 17. Así que la administración del tiempo implica para nosotros el aprovechamiento de las oportunidades que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven, la versión Nueva Biblia Viva, vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Así que yo debo estar pendiente cuáles son los tiempos, cuáles son las oportunidades que estoy viviendo. Y es preferible, hermano, que un padre de familia aproveche bien su tiempo con una sociedad tan corrupta como la de ahora, con una política educativa tan corrupta como la de ahora. Los padres deben ser educadores en su casa. Un padre puede estar presente en su casa y ausente en la educación de su hijo. Porque no tengo tiempo, porque no puedo llegar, porque no lo puedo traer, porque no puedo hablar con él, pero cuando
Yo sí tenga tiempo porque estoy jubilado, pero ya tengo 68 años, 72 años, ya él está formando su vida, él ahora no tiene tiempo para mí. En el mejor de los casos, que haya tomado un buen camino. En el peor de los casos, tomó un mal camino, me da dolores de cabeza todavía, y yo con 70 y tantos años. Porque el tiempo que debía aprovechar, que debía administrar, lo dejé pasar. Y el Señor hace una demanda. Tengan mucho cuidado de cómo viven. ¿Sabe usted que el desorden no es de Dios? Génesis 1:1. En el principio de la creación, dice la Biblia. En el principio del crear de Dios, la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? Puso orden. Dios es un Dios, hermano, con todo el poder. Dios es omnipotente. La palabra omnipotente es una palabra compuesta por dos términos. El término omni, que es todo, absoluto, y potente, que habla de potencia, de poder, de fuerza. Dios es omnipotente, es una cualidad divina, única y exclusiva de Él. Dios pudo haber hecho la humanidad, el mundo, la galaxia, el universo, en un instante. Dios lo pudo haber hecho en un instante. Pero la palabra dice que Él lo hizo secuencialmente, en orden, día por día. Y el primer día Dios hizo esto, y lo acomodó. Pudo haber seguido un poquito más, pero no quiso. No porque no podía, es porque no quiso. Porque Dios es un Dios de orden. Y finalmente incluye, dentro de su agenda semanal, incluye el trabajo, el descanso. Y descansó Dios el séptimo día. Si Dios, que es omnipotente, dueño y creador de las cosas, descansó, ¿qué me dice a mí, empresario, profesor, constructor, maestro de obra, que yo no puedo descansar? ¿Ves? Si yo no estoy aprovechando bien el tiempo, no estoy ordenando bien el tiempo. Yo debo reconocer que hay un tiempo para todo. Y en este caso, escúcheme lo que dice Eclesiastés 3:1-8. Yo sé que ustedes lo conocen, hermanos, pero a veces es necesario escuchar que nosotros tenemos en la palabra una guía, un faro que alumbra el camino, pero que también nos da las herramientas para transitar en ese camino. Eclesiastés 3:1-8 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está hablando del tiempo cronos, no el tiempo kairos de Dios, el tiempo cronos, los segundos, los minutos, los días, las horas. Tiempo de nacer, y aquí ya se nos está diciendo, tiempo de morir. Dios tiene eso ya estipulado. Debajo de la tierra, unos están celebrando el nacimiento, otros están llorando la pérdida de una persona. Pero eso es normal porque hasta eso está incluido dentro del tiempo cronos. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo debajo del cielo tiene su tiempo. Pero ¿por qué yo quiero ligar los tiempos? O sea, yo estoy construyendo y quiero destruir al mismo tiempo. Si es el tiempo de construir, es el tiempo de construir. Déjelo quieto. Estoy quizás, no quiero filosofar en cuanto a la palabra, solo quiero colocar en énfasis la realidad de que en el paso del tiempo, o usted está aquí o está en su casa comiendo, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. A eso me refiero, ¿eh? Cuando es tiempo de reír, ríase. Aunque en mis tiempos de joven, de niño sobre todo, mis tías, mi mamá, comúnmente, no sé, de repente ustedes también le decían a uno, mire que el que mucho se ríe, al rato termina llorando.
Y hermano, pero eso era como una maldición porque terminaba siendo así. Uno estaba con los primos, la cuestión, y riéndose y terminaba al rato llorando o en una discusión. Entonces el pasaje está enumerando una serie de situaciones, una serie de estaciones de la vida que nosotros debemos entender y cumplir una a la vez. Todo tiene su tiempo. En relación a todo tiene su tiempo, yo les traigo este esquema porque aunque sé que algunos lo han considerado, yo le voy a instar a que usted haga ese ejercicio en su casa. Esto es algo general. Esto es algo que es aplicable a todo, pero cada uno de nosotros tiene una vida distinta. El estudiante, el trabajador, el emprendedor, el que trabaja para la empresa privada, el que trabaja para la empresa pública. Pero esto es más o menos una visión general de cómo se distribuye el tiempo de una persona en la semana. Una semana tiene 168 horas. Una semana son 7 días, el día tiene 24 horas, 24 por 7, 168. Nosotros consumimos 8 horas diarias para dormir. En el mejor de los casos, yo sé que algunos duermen menos. Yo a veces duermo menos. O sea, un dolor en la espalda, hermano, y a las 5 de la mañana tengo que pararme. Ese dolor no me deja estar después de las 5 de la mañana en la cama. Termino durmiendo entre 5 y 6 horas diarias. Entonces, pero el normal, ¿verdad? Ok, el general son 8 horas diarias, así que son 56 horas semanales. 8 horas diarias de trabajo por 6 horas, ¿ok? Yo sé que usted me va a decir de repente, pero yo trabajo 9, pero yo trabajo 10. Bueno, tranquilo, porque aquí hay márgenes, ¿ok? 2 horas diarias de descanso para los que pueden ir a la casa, ¿verdad? Y en ese trayecto después de comer se recuestan un rato o se ponen a pensar en la vida y a filosofar de la vida, qué sé yo. 2 horas diarias son 14 horas semanales. 2 horas diarias de recreación si las utiliza diariamente. Tiene niños pequeños, tiene que sacarlo al parque, tiene que llevarlo a caminar un ratico porque en el coche, qué sé yo, se molesta o al final del día tiene que darle un paseíto para que se pueda dormir, X. 5 horas en las cuales asistimos máximo a la iglesia. 2 el domingo que son impelables, cuando máximo. Y bueno, los que son activos, que van al discipulado, que van a la célula, 5 horas más o menos diarias para la iglesia. 14 horas de comida, desayuno, almuerzo y cena. Eso nos da un total de 151 horas ocupadas a la semana. Y esto es un esquema general que le podemos restar mucho a esta. Pero todavía hay un margen de 17 horas haciendo... ¿qué? Póngase que usted me dice, hermano, yo dedico 1 hora al estudio de la palabra diario. Perfecto. 1 hora, 7 días son 7 horas. Menos 17, todavía están sobrando 10 horas. ¿Cómo yo digo no tengo tiempo? No, lo que yo tengo que decir es que no me cabe hoy. No que no tengo tiempo, es que hoy no me cabe. Si yo tengo que planificarme, ¿eh? Yo tengo que planificar mi vida para que eso que puedo hacer, sobre todo en el Señor, tenga su tiempo dentro de la semana, porque me estoy dando cuenta que hay un margen de 17 horas. En el mejor de los casos, si ustedes hacen su devocional de 1 hora diaria, tienen todavía un margen de 10 horas. Así que lo primero que yo le voy a sugerir es que usted ore y tratemos de borrar de nuestra léxico, de nuestro vocabulario, el término no tengo hora. Pero ¿cómo lo va a lograr? Usted hace un ejercicio y hace un esquema de esto, pero personal suyo. Usted se va a dar cuenta, ¿cuántas horas dedico yo para comer? ¿Cuántas horas para trabajar? ¿Cuántas horas para descansar? ¿Cuántas horas para dormir? Aquí incluya, por eso yo le digo que, por ejemplo, estas 14 horas de comida, allí podemos restar lo que son el tránsito, ¿okay? Porque no todo es así tan mecánico. Tampoco todo se repite de la misma manera todas las semanas. Yo lo que quiero demostrarles es que el buen mayordomo es capaz de administrar su semana de tal manera que aunque hoy no pueda encajarlo
en algún momento de esta o de la siguiente semana. Eso es mayordomía del tiempo. ¿Alguna pregunta, hermano, acerca de esto? Lo invito a que yo le voy a dejar la presentación, se lo voy a dejar con el hermano, y usted puede allí ver un poco más de cerca y usted hace su distribución personal, personalícela. Porque evidentemente aquí hay cosas que yo no puedo decir que son particulares de cada uno de nosotros. La dedicación, por ejemplo, alguien me puede decir, hermano, yo a la semana yo dedico 2 horas para mi esposa. Aquí no están, ¿ves? Aunque pudiésemos decir de repente que esas 2 horas de recreación son allí, las puedo ubicar. Pero lo importante es que usted vea, hermano, que nosotros nunca vamos a tener una agenda full que no nos permita servirle al Señor. ¿Ves? Y digo eso porque normalmente servirle al Señor no es atractivo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la bendición. Pero aún así, como que no nos gana mucho la idea de posponer esto por agradar al Señor. ¿Ves? Ahora, ¿qué sucede, hermano? Que nosotros también tenemos lo que implica la mayordomía del servicio. El Señor nos dio a nosotros dones y talentos. Dice la palabra que cada uno de nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu Santo. En el momento que usted y yo somos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu tiene un regalo que viene junto con él, y son dones. Esos dones, más los talentos que usted pueda desarrollar, nosotros tenemos que ponerlo al servicio, primeramente, de Dios. De modo que si usted sabe tocar guitarra, tocar cuatro, hacer bloques, si usted sabe tomar una vía, si usted sabe, bueno, el arte, la ciencia, el talento o el don que usted tenga, eso primero usted tiene que ofrendárselo al Señor. Es lo que Dios quiere, sobre todo si Dios se lo dio. Así que Jesucristo le da a sus discípulos una parábola y les dice, un hombre vino y le dio a su siervo, llamó a 3 de sus siervos y le dio 10 talentos, 5 talentos, 3 talentos. Y hay otra parábola donde le da talentos diferentes. El que le dio más fue y trabajó, lo multiplicó. El que le dio regular fue, trabajó y lo multiplicó. Pero el que le dio menos fue negligente. Y su explicación fue, Señor, tuve miedo porque yo sé cómo tú eres, tú siembras, tú ciegas donde no siembras, tú eres todopoderoso, así que para no perder en el negocio, para no perder el talento que tú me diste, yo fui y lo guardé. Y bueno, aquí está, toma lo que me diste, hasta nuevecito, tal cual como tú me diste. Tú me lo di. ¿Qué le digo al Señor? Necio. Necio, porque así no era. Yo te dije, tómalo y trabájalo. Así que nosotros somos desarrollados en eso. Y el fundamento es, hermano, que nosotros fuimos desarrollados para buenas obras. Nosotros los cristianos evangélicos, los que hemos recibido la gracia, hemos recibido una orden de Dios que nos dice, dad de gracias lo que de gracia recibiste. Pero ¿qué, pastor? Usted tiene que dar. ¿Pero qué, pastor? Usted tiene que dar. Efesios 2, 8 al 10, sobre todo el 10. Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí comienza el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Ves? Somos creados, nueva criatura, para buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, claro que sí. Lo que nos diferencia del mundo católico o de la teología del materialismo es que no vamos a hacer buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Por eso vamos a hacer buenas obras. Pero de que tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacerlas. Es la mayordomía del servicio. ¿Cuáles obras? Dice el versículo al terminar. Las cuales fueron creadas de antemano. Antes que yo existiera, ya Dios había determinado cuáles eran esas buenas obras. Yo lo que tengo que decir es como el profeta. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo a Moisés, vean a trabajar. Dios llama a Josué, le dice a Josué, Moisés ha muerto, ven a trabajar. Dios llama a Elías y le dice, Elías, anda, trabaja. Pero cuando Dios habla con Isaías, dice, ¿a quién enviaré? Dios no le dice a Isaías, ven acá, Isaías, hazlo tú. Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué responde Isaías? Heme aquí, Señor. Envíame
a mí. ¿Se da cuenta la diferencia entre los llamamientos? Estaba llamado, solo que quería que fuese voluntario. ¿Ves? Moisés fue llamado de manera directa. Dios había preparado buenas obras para él. También las había preparado para Isaías. Así que es posible que usted reciba el llamado de Dios para ser pastor, para ser diácono, para hacer esto, para hacer aquello. Pero si hoy usted no ha recibido ese llamado de forma directa, no quiere decir que no lo tenga. Dios quiere que usted sea voluntario y diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Ves? Pero para enviarlo a usted, tiene que usted ser buen administrador del tiempo. Porque ahora usted va a ser un buen administrador del servicio. Tiene que existir una motivación. Y mi motivación es servir de corazón, no para que me reconozca el hombre. Hermano, mire, lo peor que nosotros podemos hacer es confiar en el reconocimiento del hombre. Porque el hombre le va a aplaudir mientras usted hable para beneficio del hombre. Ahí le aplaude. ¿Ve? Y usted se da un buen mensaje y usted sale, se baja y se acerca un montón de hermanos. Hermano, qué palabra, Dios, esa palabra hueca. Pero el hermano que sale bravo por esa palabra sale y no le dice nada, sino que por detrás dice, ¿viste lo que estaba diciendo el pastor? Ese pastor está loco. Ese pastor está chiflado. Las cosas no son así. ¿Ves? Entonces, no busquemos el aplauso de los hombres, no busquemos el reconocimiento de los hombres. Lo que usted hace, lo hace para la gloria de Dios. Y lo que usted hace en secreto para la gloria de Dios, Dios se lo recompensa en público. Pero no está diciendo que Dios se lo recompensa hoy. Le está diciendo que Dios se lo recompensa en público. Esa es la función. Nosotros tenemos que tomar en cuenta en la mayordomía cuál es mi modelo. Mi modelo es Cristo, mi modelo es Jesús, y Jesús sirvió con humildad. Así que yo debo incorporar en mi modelo todo lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Después de enseñarle a sus discípulos una oportunidad en Juan 15, entonces él se agacha, manda a pedir una totuma y le lava los pies a los discípulos. Algunas iglesias o algunas congregaciones tienen lo que es el lavamiento de los pies. Oye, hermano, eso hoy es muy fácil. El lavamiento de los pies hoy es muy sencillo. Si nosotros hiciéramos eso aquí, eso es recontra fácil. Hay jabón antibacterial, tapabocas, guantes. Además, usted tiene media, zapato. Lo máximo que puede llegar es una pecueca por allí, ¿verdad? En algunos más desproporcionadas que otros. Pero en el tiempo de Jesús, el que tenía cómo calzarse, lo hacía con sandalias de cuero. Escuchen, con sandalias de cuero, expuestas a los caminos de tierra con un sol templado. Por eso cuando llegaban a una casa donde había sirvientes, lo primero que hacían era que los sirvientes le lavaran los pies para que entrara limpio. Lavar los pies de una persona en el tiempo de Jesús era lo más denigrante. Lo hacían solamente los sirvientes. Era lo más denigrante. Eran pies callosos. No iban a ser callosos expuestos a la intemperie de un sol y un polvo del camino, porque no habían carreteras de asfalto ni de cemento. No habían carruajes. El que tenía un burro no utilizaba el burro para andar por allí. Los burros eran de carga. Y los magnates, los ricos, el emperador y sus familias, que eran los que podían llevar un carruaje no con ruedas y caballos, sino con esclavos cargándolo. Esos eran los que en una tiendita y echándole aire. Pero el resto, hermano, donde estaba Jesús, con quien estaba Jesús, o sea que usted nunca ha sacado la cuenta de cuántos kilómetros caminó Jesús. Allí en el mapa de la Biblia, los que tienen Biblia, usted agarra, caminó Jesús de Capernaum, no sé dónde, Nazaret, no sé qué, y usted agarra y va mirando, y va mirando. Y ellos mismos tienen los kilómetros allí, los mapas. Saque la cuenta de la vida de Jesús, en su peregrinar, cuántos kilómetros caminó. Y Jesús con sus discípulos. Y a esos discípulos les lavó los pies. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar usted? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Con mi servicio a Dios. Es un modelo que tenemos que buscar. Más nadie. Ni siquiera el pastor es su modelo.
Yo siempre le digo a los hermanos, yo no soy el modelo de nadie. Usted no tiene que decir anhelar ser como el pastor, no. Usted tiene que anhelar ser como Jesús, no como el pastor, porque fue Jesús el que dio la vida por usted, no yo. Entonces usted no va a anhelar ser como el pastor. Claro, el pastor habla muy bonito, tiene el micrófono, ¿verdad? El hermano que toca la guitarra, que toca el teclado, el piano, están hablando y uno siempre está allí admirando eso y quisiera estar allí. Pero ¿cómo está esa vida? Y esa vida necesita tanto de Jesús como los que están aquí aplaudiendo. Así que nuestro norte, nuestra mirada, como dijo el apóstol en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta la fuente de usar los dones y los talentos dados por Dios. Ya les decía eso, el alcance de servir a Dios para todos, especialmente los de la familia de la fe. Hermanos, es interesante esto. Yo le decía a mi esposa en una oportunidad, estando en la iglesia, recogíamos la cesta de amor, no sé si aquí la recogen, para darla, y nos acostumbramos por muchos años a que se daba a los vecinos, se daba a la gente desconocida. Se recogía una cesta de amor en aquel entonces, hermano, donde el poder adquisitivo era fuerte, se recogía una cesta de amor. Pero cuando le digo cesta, era una cesta de amor. Sí, yo le decía a mi esposa, mi amor, la palabra nos dice que nosotros debemos hacer bien, primeramente a los hermanos de la fe, primeramente a la familia. Y la iglesia está invirtiendo en algo muy bueno, claro que sí. Pero salimos con esa cesta y hay hermanos pasando hambre. Vamos a implementar, vamos a hacer una técnica. Una semana lo hacemos afuera, otra semana lo hacemos adentro y comenzamos, hermano. ¡Wow! Qué tremendo era escuchar los testimonios de hermanos diciendo, hermano, el Señor es bueno, llegó esa cesta, hoy no tenía nada para comer. Hoy no tenía nada para darle a mis hijos. Nosotros tenemos que ser buenos administradores, pero eso no solamente lo voy a proyectar allá afuera. Yo tengo que servirle a los hermanos de acá. Yo tengo que ver la condición de los hermanos de acá y eso no se nota solamente en el servicio. ¿Usted no se ha dado cuenta que para el servicio nos ponemos la mejor? La percha del 31 y del 24 de diciembre es la serie que nos ponemos los domingos. Ahí no podemos hacer nada. ¿Dónde nos vemos? Cuando visitamos. Cuando usted se visita uno al otro. Y usted no va a visitar para criticar, va a visitar para armonizar. Y allí se te da cuenta que la casa del hermano tiene el monte alto. Y usted se reúne, 2, 3 hermanos, vamos a ayudar al hermano, vamos a llevar la guadaña, vamos a llevar la pada y vamos a ayudarle a bajar ese monte. O a la hermana anciana, o a la hermanita. ¿Ves? Eso es que nosotros tenemos que servir el alcance para hacerlo. Y el resultado indudablemente es para la gloria de Dios. Eso es sine qua non, hermano. Para la gloria de Dios. Y finalmente, la mayordomía de la finanza. Hemos hablado en este tiempo acerca de la mayordomía de el tiempo y la mayordomía de el servicio. Finalmente nos toca conversar sobre algo que, ay Dios, nos pone a pensar, ¿verdad? Este tema es delicado. Para nosotros, por los pastores, el tema de la finanza es delicado. No porque tengamos miedo de asumir lo que decimos, sino porque hay una línea que divide lo que yo considero es privado de mí. Y esa línea privada donde yo no quiero a veces ni siquiera que Dios intervenga. ¿Ves? Porque yo me acostumbré yo solo a manejar mi dinero, a administrarlo. Y yo me casé, hermano, con esa técnica de administrar mi dinero. Le voy a contar una experiencia personal. Yo estoy trabajando desde los 14 años, aunque reconozco que no por necesidad, sino se me coló la oportunidad. Quería algunas cosas personales que no quería ponérselas a cargo de mi mamá y mi papá. Y decidí trabajar en vacaciones, luego aprovechaba el medio tiempo de la escuela y todo eso. Comencé a trabajar. Desde allí comencé a ver lo que era diezmar, ofrendar, dejar para mis cosas, colaborar en la casa, hacer mi presupuesto. Yo me casé y tenía 21 años. Al casarme, claro, ya tenía trabajo más estable, trabajaba en Parmalat, la Parmalat de esa época, ganaba semanalmente, además semanalmente me daban una bolsa de leche en polvo líquida, gelatina, yogur, bueno,
de todo, hermano. Cuando venía la gandola de queso, le daban queso a uno, hermano. Y yo tengo una mamá y una hermana. Yo sé por la teoría biológica y por la experiencia de vida hasta cierto límite que a las mujeres les llega su menstruación y que en ese proceso de menstruación ellas utilizan una toalla, ¿verdad? Y ya. O sea, yo sé eso lo da la biología y uno lo veía cuando mi papá le compraba a mi hermana o mi mamá y tal. Ahora yo me caso. Salgo al mercado, la primera vez, el primer mes de casado, salgo al supermercado, ya con la responsabilidad de hacer mercado para mi casa. Y ahora con mi esposa que depende de mis ingresos. Y meta, y meta, y meta, y me dice, ella también aprendiendo, me dice, necesito toallas. Bueno, métalas, mete su toalla. Segundo mes del mercado, supermercado, y ella me dice, necesito toallas. Y yo, métala, pues. Tercer mes de supermercado, y necesito toallas. Yo me volteo y le digo, pero bueno, ¿y te estás comiendo las otras que? Si comprábamos un paquete como de 40 toallitas de esas y han pasado 60 días, es que te las comen. ¿Se da cuenta? O sea, hay cosas personales que no compartimos y yo no conocía la dinámica de que a algunas mujeres les dura 5 días, de algunas mujeres el flujo es demasiado abundante, tiene que utilizar 2, 3 de una sola vez, tiene que la frecuencia de cambiársela. O sea, eso nosotros lo desconocemos. Le colocaba esto como ejemplo porque eso implica un gasto que para nosotros es inentendible, pero para la mujer que es entendible es algo personal. Por eso yo le decía, para nosotros los pastores es difícil este tema porque esto acarrea el hecho de que es algo personal. ¿Ves? A mí no me interesa, de verdad se lo digo, como pastor en mi congregación, auditar a los hermanos en qué están gastando. No, eso no es mi papel, ese no es mi rol. Yo soy administrador de la gracia, no de la finanza de los hermanos. ¿Ves? A mí no me interesa eso. Yo lo que estoy enseñado es enseñarle a los hermanos a ofrendar y a diezmar y a gastar bien su dinero. Más nada. Entonces es la responsabilidad mía aprender a organizar mis recursos financieros de tal manera que alcance para todo. Que alcance. Eso lo tengo que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hermano, no hay una fórmula mágica para nada. Yo no le vengo a decir a usted primero que tiene que invertir en Bitcoin, que tiene que comprar no sé qué cosa, que ponga una computadora a criptomonedas. No, yo no le puedo decir nada de eso porque nada de eso es estable. Nada de eso. Cuando comenzó el Bitcoin, no valía nada. No sé quién tiene razón de hoy a cómo está el Bitcoin. $113,000 está un Bitcoin. Pero cuando comenzó no valía nada. Pero así como las personas que invierten comprando un Bitcoin en 113 hoy, mañana puede llegar a 100 y perdió $13,000 en un día. Para alguien que tenga mucho dinero, no es nada. Pero para alguien que tenga esa cantidad y compra y lo pierde, es demasiado. Entonces eso es contextualizado, dependiendo de cada uno. Por eso no hay una fórmula financiera. A veces me río, ¿no? Yo no conozco mucho del caso, me gusta estudiar la administración. No, quizás no soy experto en eso, pero me gusta ver mucho esa parte y a veces veo ahorita como hay muchos tecnofilósofos en las redes, hablan muchas cosas acerca de eso, que si hagas esto, que si hagas aquello. No podemos decirle a las personas hagas o no hagas con tu dinero. Tenemos que enseñarles a utilizar eficientemente ese dinero que tienen. Y en el Señor lo que podemos hacer es alguna sugerencia de cómo administrar los recursos. Lo primero, hermano, es reconocer que Dios es dueño de todo, Salmo 24:1. Así que Dios es el que te está dando lo que trabajas. Como Dios es el dueño de todo y te está dando lo que trabajas, tenemos que ser agradecidos. No puedo quejarme de este bendito sueldo miserable que tengo, porque estoy despreciando lo que Dios me está dando. ¿Qué es poquito? Dios sabe, hermano, por qué está entrando poquito. Dios sabe. O Dios no está al cuidado de sus hijos. Claro que Dios está al cuidado de sus hijos. Cuando yo cambio de mentalidad, cambio de vocabulario, dejo de expresarme con queja y le agradezco a Dios por lo que ha entrado. No voy a entrar en un conformismo, pero voy a entrar en una actitud de adoración
frente a Dios al decirle gracias, Señor, por lo que ha entrado. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para saber entonces cómo es el uso eficiente. Lo segundo que tengo que hacer es poner a Dios en primer lugar. Ya se lo dije también, pero voy a utilizar el texto de Mateo 6:24. ¿Por qué digo poner a Dios en primer lugar? No es solamente buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Es o yo trabajo para el Señor dependiendo de Él, o trabajo para el dinero dependiendo de Él. Una vez prediqué un mensaje que llevaba por título o por enseñanza central. ¿Tienes dinero en las manos o el dinero te tiene en sus manos? ¿Ves? Porque hay personas que son muy serviciales si tienen gasolina y si tienen plata en el pasaje, para el pasaje. Pero si no tienen gasolina o no tienen plata para el pasaje, no soy servicial. Entonces, yo no estoy controlando el dinero me está controlando a mí. El dinero es el que me dice si salgo, si no salgo. El dinero es el que dice si soy o no soy feliz. El dinero es el que me va a cambiar la estructura de mi semblante. ¿Ves? El dinero. Entonces Dios me lo dice así. Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Entonces yo amo al Señor y sirvo al Señor y Él es el que me sostiene con un trabajo que Él me provee, sea con mis propias manos, sea trabajándole a otros, sea como sea, Él me provee. Así que lo primero que yo hago es darle gracias a Dios, reconocer que Él es el primero en mi vida y moverme por la gracia de Dios, no por la cuenta o la billetera. O sea, a mí no me va a motorizar salir de casa que yo tenga o no tenga dinero. Lo que pasa es que, claro, nosotros hermanos es muy cómodo. Yo tengo un carro ahora, pero yo le decía a mi esposa, en mi juventud yo andaba en ruta. Yo estudiaba en el Liceo Leri. Y unos estudios distintos ahora. Ahora los muchachos estudian corrido. Yo salía a las 11:45 y entraba a las 1:45. Pero tenía que irme a la parada. Y en ese tiempo, hermano, las busetas. Yo sé que ustedes algunos saben cómo se ponían las busetas. Ir, comer y que dormir ni nada. Venirse de una vez hasta las 4 de la tarde. Y todo eso en buseta. Ay, fíjese. Nosotros teníamos los servicios de jóvenes los sábados de 7 a 9 en el cambio. Y yo estaba enamorado de mi novia, la que hoy es mi esposa. Y hermano, ella vivía en La Esperanza. Estoy hablando cambio detrás de la Escuela Técnica Industrial Mariano Picón Salas, ahí. Esperanza. Para La Esperanza allá abajo. Para la gloria de Dios, el sistema de transporte público en esa época, todavía a las 9 uno podía conseguir alguna ruta, ¿verdad? Y nos pasaban. Y nosotros la dejábamos pasar. Todos los sábados yo caminaba con otro hermano y el grupo de La Esperanza, y ahí iba mi novia para La Esperanza. Íbamos los caballeros andantes acompañándola. 1:30 hasta La Esperanza. Como yo tengo familia en La Candelaria, pues con mi primo nos veníamos hasta La Candelaria y ahí pasábamos para el domingo. Cuando hay un interés, ¿ves? No necesitamos dinero, no necesitamos un medio de transporte, necesitamos una motivación más grande. ¿Ves? Mi novia, yo quería pasar tiempo con mi novia. Por eso el Señor dice, no puedes amar a dos señores, porque vas a amar a uno más que al otro, y al que no ames, a ese lo estás aborreciendo. Lo otro que yo tengo que hacer es cumplir lo que dice la palabra, dar generosamente. Cuando usted vaya a dar, no vaya a dar porque, ay, no, mire hermano, yo le voy a decir una cosa. Las tesoreras o los tesoreros de las iglesias saben lo que les voy a decir. Uno se conseguía antes, sobre todo, con mucha frecuencia, aunque ahorita también, los billetes más viejos, sucios y rotos de la tesorería de la iglesia son los que llegan a las iglesias por los hermanos que sacan el billete de $5. Se vinieron dos, pero eligen el más arrugado, ¿verdad? Porque este no se lo reciben en la bodega, ni el bombero, ¿no? Entonces este sí me lo guardo y el más arrugado, el que está roto, el que le hace falta a la esquina, ese es el que doy.
Porque claro, al ponerlo ahí nadie me dice nada y Dios todo lo soporta. Y entonces es un problema para la iglesia. Hace 4 años en la iglesia teníamos $44 inservibles. Inservibles. Pero cuando eran bolívares, uy hermano, teníamos bolívares inservibles. Inservibles. Eso nos dice el corazón. No soy generoso porque la generosidad no solamente es lo abundante, es escoger lo bueno, lo mejor. Y si lo bueno y lo mejor para el Señor, porque yo quiero que Él me dé lo bueno y lo mejor, pues el mejor billete es el que debo dar para el Señor. ¿Mm? Yo siempre le digo al hermano, mire, usted tiene la libertad de orar cuando usted quiera en el día. Pero es evidente que cuando el creyente deja para la última hora de la noche, cuando ya tiene todo el cansancio de encima del día, para orar, donde cuando comenzó a orar se quedó dormido. Y si está orando con una esposa que es de oración, ¿verdad? Y la esposa ¿verdad? Y van 20 minutos y no ha terminado, ni tiene señas de terminar porque acaba de comenzar con los miembros de su familia y son bastantes, ¿verdad? Se queda rendido. ¿Estoy siendo generoso con el Señor? No, entonces yo me voy a parar más temprano y voy a dedicarle al Señor oración con excelencia. ¿Ves? Eso es dar con generosidad. El Señor Jesús le dijo, el apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Corintios, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Eso ya elimina de por sí lo que yo esté dando, sea mucho, sea poco. Cuando en mi corazón hay tristeza, ay Dios mío, Señor, estos hermanos sí piden que esto todo es una pedidera, que no sé qué, yo voy a dar eso, pero bueno, Señor, y no sé qué. Si usted tiene dudas de en dónde van a usar ese dinero, mejor no dé nada. Mejor no dé nada. Eso no. Cuando usted va a dar, délo como para el Señor. Si de la tasa para allá lo mal administraron, esos malos administradores van a dar cuenta. Pero de la tasa para acá, cuando usted colocó, eso le va a ser remunerado grandemente por el Señor. Debemos ser diligentes y planificar, hermanos. No sé cuántos de ustedes están en conciencia de cuánto es el gasto semanal y por supuesto mensual de comida en su casa. Pero uno más o menos siempre tiene la idea, 4 kilos de arroz, 4 kilos de carne, no sé qué más. Debemos ser mesurados. Debemos estar pendientes. Debemos planificar bien lo que nos estamos comiendo, lo que se está perdiendo, hermano. El antepasado, le dije a los hermanos en la iglesia, hicimos una cena de fin de año, hallaca y no sé qué. Hermano, nosotros recolectamos una bolsa de este tamaño, de hallacas probadas. A veces ni siquiera la mitad de la hallaca se comía. El arroz, la ensalada, platos de ensalada completa. Hermano, mire, le confieso, yo sentí una ira. Y soy un hipócrita si le digo que una ira santa, no era ninguna ira santa. De ver la magnitud de la comida que estaba el pueblo evangélico desechando. Eso no es ser un buen administrador. Si en su casa se bota demasiada comida, no estás planificando, no estás administrando los recursos de manera eficiente. Debemos hacerlo de manera eficiente. Debemos planificar. El Proverbio 21:5 dice, los planes bien meditados dan buen resultado. Lo que se hace a la ligera causa la ruina. Tengamos cuidado. Los estafadores siempre quieren que usted le suelte plata rapidito. Mira, tengo un negocio. Tú vas a poner $5 y te vas a ganar 500, pero tiene que ser ahorita. Dámelos ahorita porque hay no sé qué. Hermano, ¿en qué administrador? ¿En qué negocio usted se puede ganar más del doble de una inversión que haga en menos de un mes? Y las personas terminan cayendo. Porque no consultamos con el Señor, porque nos está presionando, porque el negocio es ahorita, porque si no se da. Y el negocio es ahorita. Y mientras más bonito y más voluptuoso sea lo que le voy a sacar, entonces se me pone la cabeza así toda loca, termino dando dinero, endeudándome, no sé qué. Pero el proverbio dice, los planes bien meditados
dan buen resultado. Y el Señor le dice a los discípulos en Lucas 14:28 en adelante, si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Planificación. La administración, la mayordomía se trata de planificación. Yo tengo que planificarme. No, yo me voy a arropar hasta donde la cobija materialmente me permita arroparme. Después, el Señor me ayuda a que me caliente el cuerpo del frío. Al respecto de la deuda, eso es algo que debemos evitar. Yo sé que ustedes son hombres experimentados, no estoy diciendo nada nuevo. Estoy trayendo cosas que ya nosotros sabemos controlar, creo yo, sabemos controlar. ¿Ves? Tenemos que tener cuidado con las tarjetas de crédito. Y las personas no saben utilizar las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no se utilizan en comida. Vas a comerte una pizza, gastaste $20 en la tarjeta de crédito y la próxima quincena te están cobrando la pizza de los $20 y ya ni siquiera en la barriga la tienes. Ya, tienes cachea y entonces una comida, ya te la comiste y todavía debes en cachea. Pero no importa, ¿verdad? Ya. Total, es rapidito. Pero, hermano, escúcheme porque quiero decirle que la Biblia nos habla a nosotros de la deuda. De la deuda. No hay un versículo de la Biblia que hable en contra de la deuda, pero nos llama a ser sabios. Nos llama a ponernos a cuenta. Por ejemplo, Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Eh? Entonces, nosotros, hermanos, a veces la necesidad nos lleva a caer en deuda. La legislación venezolana habla de la usura. Nosotros creemos que la Biblia es la que habla de la usura, pero la legislación venezolana habla de la usura. Y hay un porcentaje que nadie puede cobrar por encima de lo que está dispuesto en el Banco Central de Venezuela. El porcentaje. ¿Ves? Pero nosotros necesitamos rápidamente. Entonces, aquel que tiene el dinero nos está prestando a 20, 25%, qué sé yo. ¿Ves? Y yo me hago esclavo de una deuda que es impagable porque me pide los intereses sobre capital y no sé qué más. Y bueno, al fin y al cabo, vivo amargado. Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y él hace una exhortación, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie no solamente implica no te metas en deuda, implica paga tus deudas. El problema del creyente es que acumulamos las deudas. Tenemos nuestra represa financiera y tenemos un huequito que es una deuda. Para tapar ese huequito, abro otro hueco para tapar ese huequito. Pero este hueco tarde o temprano se va a acrecentar. Y entonces abro otro hueco para tapar eso. Nunca voy a salir de la deuda pagando deudas con deuda. Entonces debo disminuirla. No estoy diciendo que no pidamos crédito. Si yo voy a pedir un crédito, voy a pedir un crédito porque lo puedo pagar. Porque tengo cómo afrontarlo. Porque tengo un capital o una entrada de dinero que me permite, sin perjudicar mis gastos ordinarios, me permite pagar. Eso que dentro de los cánones legales yo puedo pagar. Porque debo considerar que no puedo quitar tampoco dinero con intereses exorbitantes. Entonces debo ser considerado. Y finalmente, yo debo ser sabio y evitar la avaricia. El problema con el creyente, hermano, es que cuando Dios lo bendice y le permite multiplicarse, y todos lo queremos, ¿cierto? Todos lo queremos así. Pero a veces no estamos preparados para recibir abundancia. Por eso el Señor primero nos dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si hemos sido fieles al Señor en lo poco, hemos sido buenos administradores con lo poco que tenemos. Pero si nos quejamos, hermano, entonces por eso a veces me juego el numerito, me juego la gallina, me juego el cochino, me juego el gallo, a ver qué, ¿ves? Salió la vaca. A ver qué me gano del doble, del triple. Pero yo debo evitar la avaricia. A veces tengo y me llega. Hermano, si yo estoy siendo un emprendedor y llevo una racha o una frecuencia de ingresos entre
50 y 60 dólares y por 3, 4 meses me he acostumbrado que mi ingreso es entre 50 y 60 dólares. Al llegar a un momento donde diciembre o cerca de diciembre la cosa se pone tan buena que se duplicó la entrada, ¿por qué voy a modificar mi presupuesto de gasto porque me llegó más? Si yo aprendí durante 4 meses pasados a vivir con 50, 60 dólares, cuando me llegue el doble o el triple de eso por X situación financiera, yo debo gastar los mismos 50 o 60 dólares. Pero yo veo más y quiero gastar más. Y me llega más y quiero gastar más. ¿Sí me explico lo que le estoy dando la idea? Entonces, no es cuestión, hermano, de que ganamos poco, ganamos mucho, o por lo menos no es cuestión determinante. Es cuestión de qué tan bueno administrando soy yo. Porque hablamos de lo intangible, el tiempo. Administrar tiempo es intangible. Hablamos del servicio. La administración del servicio también es intangible, pero requiere que yo tenga disposición para hacer o no hacer algo. Y hablamos de las finanzas, que es tangible. Entonces, como quiera que sea lo intangible o lo intangible, yo debo saber administrar eso, colocar cada cosa en su sitio, llamarlo como es. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hermano, si usted siembra una semilla de limón, no aspire a recoger una manzana para recoger limón. No aspire a recoger ni siquiera ¿cómo se llama cuando se une un injerto? Si usted no hizo el trabajo para injertarlo. Tal como lo siembre, así mismo lo va a recolectar. Así mismo lo va a recoger. Quiero terminar diciendo que la administración desde la perspectiva bíblica es un acto de adoración. Porque adoramos a Dios cuando reconocemos que de Él vienen las cosas. Adoramos a Dios cuando reconocemos que todo lo que tengo me lo ha dado Él. Entonces minimizo la queja y aumento la acción de gracia. Adoramos a Dios cuando reconozco que Él no solamente es el que me da, sino el que me provee para darme más, para continuar en ese proceso de darme más. Se basa en el reconocimiento de la provisión de Dios en todas las áreas, es trabajar con diligencia, es ser sabio en el uso de los recursos y evitar las deudas, que las deudas me comprometan mi libertad y mi capacidad para servir a Dios. Ahorita, yo no sé cuántos de ustedes tienen conocidos en Estados Unidos, sobre todo migrantes, ¿no? Pero nosotros estábamos muy apartados, ¿no? De saber el sistema, cómo se manejan los norteamericanos. Y todo el sistema económico norteamericano es en función de deudas, tarjeta de crédito, carro, no sé qué más. Claro, hermano, mire, cuando un norteamericano se endeuda, tiene su tarjeta de crédito, compra su casa, es una hipoteca, compra un carro, porque allá todo es un carro de lujo. Aquí usted tiene un carro 2007 y tiene un patrimonio. Allá no, eso no es un patrimonio. El carro 2023 no es patrimonio, eso ya no vale nada. ¿Ves? La fórmula como la depreciación sí actúa. Aquí no, aquí es que nosotros compramos un carro de 2007, le ponemos unas luces LED y ya cuesta más de lo que lo compramos. Eso es aquí en la dinámica venezolana. Pero allá, hermano, con las deudas, me decía un primo que está allá, claro, los hermanos no asisten los domingos, porque es que hay tantas deudas que debo trabajar día y noche para pagar las deudas. Entonces yo asisto a las iglesias cuando yo puedo. No hay un hábito, no hay un compromiso con el Señor. ¿Ves? Si yo voy a ser pastor es porque estoy dedicado, llamado a la obra. Pero nadie es pastor bivocacional. Sí, se entiende, o sea que es pastor, pero también trabaja. No, porque todos estamos tan llenos de deuda. Claro, por eso es que los muchachos a los 16 años tienen que salir de la casa. Vaya, hágase su vida y vaya endeúdese usted. ¿Ves? Porque yo necesito salir de las deudas que tengo en la casa. Y pasan muchos años teniendo deuda. Entonces, hermanos, que la mayordomía sea parte de nuestra vida y que podamos enriquecernos en la sabiduría de Dios para ser buenos administradores. ¿Hay alguna pregunta o también algún aporte que en medio de la sabiduría de ustedes, la palabra nos habla de la multitud de sabiduría?